En el nombre de Jesús, amado Padre, eterno Dios celestial, estamos delante de tu presencia siempre, amado. Y estamos en esta hora que el hermano va a presentar unas enseñanzas, amado Dios. Ayúdanos y permítenos adorarte primero a ti, eterno Dios. Y ayúdanos para aprender cada día más de ti, tu soberanía y tus enseñanzas, eterno Dios, que tú has hecho durante todo este tiempo. Padre amado, por favor te pedimos que ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos a escucharte, eterno Dios, por favor. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Ramán. Pues vamos a comenzar Amén. con nuestra lección del día de hoy, amados hermanos. Y si tienen su discipulado de la creación a Cristo a la mano, muchísimo mejor. Nos vamos a posicionar en el último párrafo de la página 6. El último párrafo de la página 6. Estamos estudiando la creación a Cristo, el estudio de la salvación desde Génesis hasta Cristo, cómo el plan de la salvación de Dios siempre trató de cómo Él nos reconciliaría consigo mismo por medio de Cristo, y no en cómo el hombre se ganaría la entrada al cielo por medio de sus buenas obras. Este tipo de estudios fomentan las bases inconmovibles en las doctrinas esenciales para la iglesia, las cuales aparecen en Efesios capítulo 4, amados hermanos, y son sumamente importantes, porque cuando un creyente nace de nuevo, el Espíritu Santo pone un sentir en el creyente de cuando es algo la voluntad de Dios o cuando no es algo la voluntad de Dios, pero muchas veces eso está difícil de distinguir. Muchos de nosotros nos dejamos guiar mayormente por nuestros sentimientos y emociones, y lo que el Espíritu Santo produce en el creyente no tiene nada que ver con eso. Si nosotros no tenemos el conocimiento bíblico que Cristo nos quiere dar de forma inductiva, recuerden lo que dice en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Recordemos que en Juan 14 y Juan 16, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, os enviaré el Consolador, y éste os guiará a toda verdad y a toda justicia, y le recordará todas las cosas que yo os he hablado, y tomará de lo mío y se los hará saber. Ese es el conocimiento que el Espíritu Santo nos da, y solamente cuando somos humildes, reconociendo que nosotros no sabemos nada, ni tenemos capacidad de entenderlo a través de nuestra propia sabiduría, es que el Espíritu Santo le vamos a permitir que nos enseñe. De otra manera, podríamos estar interpretando la Biblia de forma equivocada, y eso nos va a llevar más adelante a ver que no va a cuadrar con el resto de las Escrituras. Entonces nos posicionamos en la página 6 de nuestro estudio de la creación a Cristo, amados hermanos. Amada hermana Nay, bienvenida hermana Nay. Dios te siga bendiciendo, hermana. Amén, amén. Buenas noches, bendiciones. Gracias, hermana. Entonces nos posicionamos en la página 6 de nuestro discipulado y recuerden que en los grupos los grupos bíblicos, tanto en el cerrado como en el abierto, estamos enviando las ligas de estudio y también el material que utilizamos para estudiar juntos la palabra de Dios. Aquí en el último párrafo de la página 6 de la creación a Cristo, dice, todos los espíritus fueron creados, y cuando Dios hizo la tierra y aparece Satanás en el jardín del Edén, es obvio que ya existía. Antes del comienzo ninguno de ellos existía. Dios les dio vida para que sean testigos de la creación. Antes vamos a buscar Job capítulo 38, Job capítulo 38, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 7. Y le quisiera pedir de favor al primero que lo encuentre, que nos los pueda compartir. Y mientras lo buscamos, Job 38 del 1 al 7, recordemos que esos versículos que no sabemos tan bien esconden verdades muy importantes y que cuadran y descuadran doctrinas religiosas también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús decía en Lucas capítulo 10, verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo es que Jesús lo vio si humanamente él no se había presentado entre los seres humanos? Bueno, porque Jesús es Dios, es el verbo de vida que se encarnó, que se nos manifestó. Pero, ¿cómo es que ya estaba Satanás en la tierra antes de que Dios creara al hombre? Si exploramos de forma minuciosa y meditamos un poco más, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. ¿Cómo es que ya estaba desordenada y vacía la tierra si Dios es un Dios de orden, no un Dios de confusión? ¿Quién la desordenó? ¿Quién la dejó vacía? ¿De dónde salieron las tinieblas que cubrían el abismo? Bueno, porque Lucas 10:18 Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús mismo ya había expulsado a Satanás del tercer cielo y había echado fuego en medio de él y lo había arrojado a la tierra.
Y eso nos ayuda mucho y nos da mucha luz, porque dice que el Sheol, el abismo, vio a Satanás en la historia de cómo Dios lo creó y cómo se enalteció su corazón de Lucifer y cómo él quiso ser como Dios y cómo hizo 5 declaraciones del yo, esas 5 declaraciones del yo. Yo seré semejante al Altísimo, yo me sentaré junto a las estrellas de Dios, etcétera. Y entonces, antes de que Adán y Eva fueran creados, Satanás ya había caído en la tierra. Entonces, por eso es que se manifiesta como en un animal, en una serpiente, cuando empieza a seducir a Eva, ¿verdad? Con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La misma estrategia que siempre ha usado y que ahora está muy bien establecido en el sistema diabólico que hay en este mundo caído. Si ustedes ven y prenden la televisión, eso es exactamente lo que sucede. Pasa un comercial de la crema Nivea y dice reduce hasta 15 años de edad. Ahí está, ¿verdad? Tú necesitas verte más joven y ahí empiezan a sembrar la vanidad, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Los podemos ver cuando la serpiente malvada le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto del Edén. Y Eva le dice, sí, sí podemos comer de todo árbol del huerto del Edén, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Jehová nos dijo que el día que de él comiéramos, moriríamos. Y la serpiente malvada les dijo una mentira y luego les dijo una verdad a medias. Ese siempre es el método de Satanás. Te dice una mentira y luego te dice una verdad a medias. Y la mentira que siempre te dice es para autoexaltarte a ti mismo. Entonces reprodujo su propio pecado en el hombre, querer ser como Dios. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto, serán como Dios. Entonces eso llamó la atención de Eva. Voy a ser mi propio Dios, nadie me va a tener que decir qué hacer, nadie me va a controlar, yo voy a mandar en mi propia vida, yo voy a gobernar, no voy a tener a alguien que me esté diciendo algo que no pueda o sí pueda hacer. Y ahí entra el pecado, ¿verdad? Por la incredulidad. Obviamente, un dato muy interesante es que no entra cuando Eva es engañada. El pecado entra cuando Adán es engañado, cuando Adán come del fruto que su mujer se lo acerca. No había entrado el pecado todavía. Si ustedes ven minuciosamente Génesis capítulo 3, Eva no se dio cuenta que estaba desnuda ni tuvo miedo hasta que se lo dio de comer a su esposo Adán. Entonces, cuando Adán come del fruto de la ciencia del bien y del mal, entra la muerte espiritual a ambos. Ahora, ¿por qué esto es así? Si vamos un capítulo atrás, en Génesis 2, la potestad de la tierra se la da Dios a Adán. Y esto no significa que la mujer sea menos que el hombre. De hecho, no estamos estudiando eso. Esto significa que la creación tuvo un orden y un rol que Dios determinó al hombre y a la mujer. Dios le dijo a Adán que cuidara el huerto y le pusiera nombre a todos los animales. Y él le puso el nombre al oso, al león, y todos estos tenían su pareja, su esposa. Pero no se halló ayuda idónea para él, Génesis capítulo 2. Entonces Dios lo duerme, y es ahí precisamente donde del costado del hombre, quien ya había sido creado, Dios saca a la mujer, porque esta es una figura espiritual escondida de la iglesia también. En la Biblia aparecen 4 tipos de mujeres. En Génesis 3:15 aparece la primera aparición de la mujer como un símbolo o una figura profética. Eso lo vamos a estar estudiando los jueves en el estudio de escatología bíblica, pero ahorita lo menciono porque estamos hablando de la caída de la raza humana. Ya cuando Adán come el fruto, entonces entra el pecado en la raza humana, se dan cuenta que estaban desnudos y comienzan a tener miedo, algo que nunca habían experimentado nunca. Y entonces la voz de Jehová se paseaba por el huerto, y cuando dice la voz de Jehová es que es Jesús. Jesús es la voz de Jehová, es el verbo de Dios, el verbo de vida, la voz de Dios. Se manifestó en el huerto porque no vivía ahí, los iba a visitar. Ahorita nosotros ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, en esta dispensación de la gracia. Ni siquiera Adán y Eva, que estaban en el paraíso temporal, terrenal, podían tener esa comunión que nosotros ya podemos tener con Dios, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz y en el poder de su resurrección. Pero entonces la voz de Jehová se paseó en el huerto y le dijo, Adán, Adán, ¿y por qué hace responsable Dios a Adán y no primeramente a la mujer? Porque Dios le dio la potestad de la tierra al hombre, no a la mujer. La mujer incurrió en transgresión primero que el hombre, sí, pero a quien Dios le había encargado el huerto y el cuidado de los animales y ponerle nombre fue al hombre, fue a Adán. Y le dijo, ¿dónde estás? Y en esa pregunta que Dios le hace a Adán, era una oportunidad para que Adán se arrepintiera y reconociera que fue incrédulo y que en vez de creerle a Dios le creyó a la serpiente malvada. ¿En dónde estás? Adán debe haber dicho, caí, me separé de tener una comunión contigo porque me dejé engañar por la serpiente. Le creí al diablo en vez de creerte a ti.
Pero no dijo eso, le echó inmediatamente la culpa a su mujer y a Dios mismo, quien le dio su mujer. Y eso lo vemos hoy en día. Cuando nosotros hacemos algo malo, siempre le echamos la culpa a alguien más. Los esposos a sus esposas y las esposas a sus esposos. Y cada uno se echa la bolita. ¿Por qué? Por la descendencia caída de Adán. Entonces Adán le echa la culpa a su mujer y a Dios. La mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. No reconoció su pecado. No reconoció que no le creyó a Dios, y la incredulidad de Adán y Eva en el huerto del Edén produjeron la muerte espiritual o la desobediencia. Y entonces todos los hombres ya no nacieron a la semejanza de Dios, sino nacieron a la semejanza de Adán, pero no un Adán que fue hecho a la imagen de Dios, sino un Adán corrompido, un Adán ya caído, un Adán que tenía el espíritu roto, separado de Dios a causa del pecado. Y Cristo nos hizo nacer de nuevo a la familia correcta, la familia de Dios, pero nuestra primer cabeza representativa nos hizo nacer en la familia del pecado. Dice aquí, Job capítulo 38, versículo 1 al 7. ¿Quién lo quiere compartir, amados hermanos? Job capítulo 38, versículo 1 al 7. Adelante, hermano Ramán. Amén. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te pregunto, y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso sus piedras angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Ramán. Ahí vemos unas sencillas preguntas que le hace Dios a Job. Obviamente que no eran nada sencillas. Y Job no le puede responder ni una sola, ¿verdad? Recordemos que en el capítulo 13 al capítulo 15, Job había proclamado su propia justicia y su propia bondad. Job había comenzado a comparar su rectitud y su justicia con la de Dios. Aunque Job no había hecho nada malo en realidad, no fue un castigo ni una disciplina de Dios hacia la vida de Job, pero en el proceso de la maduración de su fe y de hacerle crecer espiritualmente, él llegó a establecer su propia justicia y a comparar su justicia con la de Dios. Él llega a decir: aunque él me matare, en él esperaré, pero con todo, yo defenderé mis caminos delante de él. Y ese fue el error de Job, pero Job nunca hubiera descubierto ese detalle si Dios no hubiera dado permiso a Satanás de que hiciera lo que hizo. Entonces finalmente Job termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, yo había oído del Dios que creó a Adán y Eva, pero ahora lo conozco a través de la experiencia personal y el dolor. Inclusive le habló desde un torbellino. Job tuvo un encuentro directamente con Dios. Dios le habló desde un torbellino, ¿verdad? Y le hizo estas preguntas. Ahora, esa palabra que se usa cordel en Job 38, que nos hizo favor el hermano Ramán de compartir, es la misma palabra que se utiliza en Isaías 40:22 cuando dice que la tierra es redonda. Jehová se sienta sobre el círculo de la tierra y sus moradores son como langostas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Algunos dicen que tiene 3.500 años de antigüedad. En lo personal, pienso que tiene 4.500 años. Es el libro más viejo, porque el libro del Génesis tiene esa antigüedad, 3.500 años, y el libro de Job es más viejo que el del Génesis. Entonces, imagínense, hace aproximadamente 4.500 años, la Biblia, la palabra de Dios, ya decía que la tierra es redonda. Los navegantes lo descubrieron en los años 1600 después de Cristo. Pero Dios en su palabra, como Él fue quien creó todas las cosas por Él fueron hechas, Él ya decía que Él trazó cordel sobre la tierra. Esa palabra cordel en el arameo o en el hebreo significa la redondez de la tierra, círculo, lo mismo que Isaías 40:22. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Y quisiera pedirle de favor a nuestra hermana Marta si nos puede compartir Nehemías capítulo 9, versículo 6.
Amén. Voy a buscarla, hermano. Sí, claro, hermano. A ver, Nehemías. Espérate. ¿Cómo es? Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Caramba, se me perdió Nehemías. Está entre Génesis y Está cerca ahí. Apocalipsis. A mí siempre me la dicen. Miqueas, Nahum, Jonás, Abdías, Amós. Ay, no lo puedo creer. Así pasa a veces, ¿Será hermano. que esta Biblia... Nehemías, antes, ¿a quién tiene? Nehemías, Esdras. Espérate. Pues seguramente esta Biblia que estoy viendo... Ah, ya la encontré. Ya. Nehemías, ¿qué, hermano? 9, versículo 6. Porfa, hermana Marta. Bueno, ahora sí voy. Ahora sí, perdón por la demora. No, hermano, está bien. 5. Voy a empezar, listo. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Gracias, hermana Marta. En la lección Eso. pasada terminábamos con los atributos de Dios. Estos atributos que estudiamos la lección pasada y que ahorita estamos volviendo a retomar son incomunicables. ¿Qué quiere decir que es incomunicable? Que ningún otro ser lo tiene. Solamente Dios lo tiene y Dios no permite que ningún ser de su creación tenga estos atributos. Solamente Dios los puede tener, nadie más. Este es el atributo de la soberanía de Dios. Solo Dios es soberano. Solo Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Solo Dios es omnipotente. Solo Dios tiene un previo conocimiento total de todas las cosas en tiempo pasado, presente y futuro. Solo Dios tiene el atributo de la seidad. A él nadie lo hizo existir, sin embargo Él hace existir todas las cosas por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega, el principio. Él creó todo, Él inició todo, Él hizo que comenzara a existir todo, pero Él también es la omega, la última letra del alfabeto griego. Él es el que va a terminar todo, ¿verdad? Va a destruir el universo y va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Por eso Jesús en el libro de Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y esa palabra que es, que era y que ha de venir va muy relacionado con el nombre verdadero de Dios. En hebreo, Yud-Hei, Bat-Hei, el que es, el que era y el que ha de venir, el gran yo soy. Y en Hebreos vemos un versículo que nos da más luz sobre esto también, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Muy interesante eso, ¿no? Dice aquí, nos damos cuenta que los seres espirituales adoran a Dios. Decíamos la lección pasada, esa parte de las escrituras donde Jacob lucha con el ángel de Jehová y vence, ¿no? Obviamente no lo vence con sus fuerzas, amados hermanos. Hasta hoy en día hay hermanos que piensan que era muy fuerte Jacob o algo por el estilo. No, el ángel de Jehová es Dios mismo, es Jesús. Malek, enviado, mensajero. Significa que es Dios manifestado en forma de mensajero para no destruirlos con su gloria. Así esas apariciones en el Antiguo Testamento, cristofanías o teofanías se les dice. Entonces, en Oseas capítulo 12, versículo 4, se nos revela con la misma palabra de Dios y así es como debemos interpretar un verso con otro verso. La Biblia se responde a sí misma, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice que lo venció con lloro y ruego. Así venció Jacob, con lloro y ruego. No lo soltaba, no lo soltaba. Y para que quedara corroborado que no es con sus fuerzas que lo venció, le desconyuntó el muslo, que también es un símbolo de una promesa, ¿verdad? Porque lo bendijo finalmente. Pero a mí me llamaba mucho la atención por muchos años, suéltame, porque ya raya el alba. O sea que ya estaba a punto de amanecer. Y después encontré en los Salmos algunos versos que dicen que las estrellas de Dios, y otros versículos también en otras partes, que las estrellas alaban a Dios. Las estrellas del alba alaban a Dios. Y entonces él ya tenía que retirarse porque lo iban a adorar estos seres creados, estos seres espirituales, los ángeles, ¿verdad? Y la lección pasada nos quedamos viendo tanto los atributos de Dios, algunos, como estos seres espirituales que Dios creó. Dice, nos damos cuenta que los seres espirituales adoran a Dios. Dios es mayor que los espíritus, ángeles. Obviamente no hay punto de comparación, Él los creó a todos. Él vive antes que ellos y Él los creó. Mucha gente hoy en día tiene un tremendo concepto acerca de los ángeles. Los miran como si fueran Dios. Ellos no son Dios, ellos adoran a Dios. Podemos ver en Apocalipsis 19, versículo 10, al apóstol Juan. Se le revela la profecía de lo porvenir, ¿verdad? Y entonces él quiere adorar al ángel y el ángel le dice, no lo hagas, al Señor adora.
al Padre de los espíritus de los profetas, pues. Yo soy un consiervo tuyo, al Señor adora. Y luego nos dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita, amados hermanos, viendo de forma inductiva dónde está Cristo escondido desde el Génesis hasta que se manifestó hecho carne Jesús. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Evangelio escondido? Desde la dispensación de la inocencia y ya en vivo y a todo color, en la gracia, ¿verdad? Murió y resucitó. Dice aquí, mucha gente hoy en día tiene un tremendo concepto acerca de los ángeles. Los miran como si fueran Dios. Hermanos hacen esto también. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 18. Una vez me encontré un hermano que me decía, es que las mujeres tienen que usar velo en la cabeza porque a causa de los ángeles. O sea, está tomando un verso de 1 Corintios 11. Y eso no es una doctrina esencial. Si aquí hay alguien que hace eso, no tiene nada de malo. Pero la esposa del hermano se ponía el velo hasta para ir al baño. Y dice que cuando ore y profetice. Entonces, a nosotros nos gusta ser muy legalistas y añadirle y añadirle y añadirle cosas a la palabra de Dios, como lo hizo Eva en el huerto del Edén. Ni aún lo toques. Dios no le dijo que no tocara el árbol, nada más le dijo que no lo comiera. Pero así somos nosotros. Pensamos que si le añadimos más a lo que Dios dice en su palabra, eso nos va a hacer más santos. Y eso en realidad es legalismo. Eso no sirve para nada. La santidad no es la de atavíos externos, sino la del corazón, un corazón circuncidado. Cuando el Espíritu Santo produce la justicia de Cristo en y a través de nosotros, cuando el creyente reconoce que tiene la vida de Cristo adentro de sí, entonces ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y ya somos la parte visible de Cristo, y el Espíritu Santo es el que tiene la labor exclusiva y el único que está facultado para reproducir a Jesús en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vean lo que dice Colosenses 2, versículo 18. Permítanme leerlo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, o sea, de Cristo, pues. Esto es algo muy duro, hermanos, porque esto le está sucediendo a hermanos verdaderos, a creyentes como ustedes y como yo, adentro de una iglesia, en este caso en Colosas. Si ustedes ven con cuidado la carta a la iglesia de Colosas, se destaca de una forma muy notoria la deidad de Cristo. ¿Por qué pasa esto? Porque los hermanos colosenses habían caído en una especie de gnosticismo, en donde ellos pensaban que Jesús era el ángel más poderoso y era el último peldaño, el último escalón para llegar a Dios. Y que antes de ese ángel más poderoso tenían que ir subiendo por varios ángeles. Eso es una herejía, eso está mal. Jesús no es un simple ángel poderoso, Jesús es Dios mismo. Por eso el versículo 9 dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando el apóstol Pablo les dice que es la cabeza de todo principado y potestad, es porque Él está por encima de los ángeles. Si vemos en la carta a los Hebreos, el Padre dice del Hijo dice, oh Dios, tu trono para siempre. El Padre le está diciendo al Hijo Dios. ¿Por qué? Recordemos que en la lección pasada estudiamos que el Hijo salió de la misma persona del Padre, de la primera persona salió el Hijo, no salió de otra galaxia, ni de otra persona distinta al Padre, salió de la persona del Padre, exergomai en el griego. Juan 16, 27, 28 y 30, 3 veces seguidas lo dice el Señor mismo, yo salí del Padre, yo salí de Dios he salido, exergomai, partir, salir. Literalmente, una parte del Padre salió y se manifestó en carne y se introdujo en las leyes de su propia creación, poniéndose algunas limitantes a sí mismo para venir en forma de hombre y al caminar cansarse, al estar en el desierto 40 días y 40 noches tener hambre. Todas las cosas y las aflicciones por las cuales el autor de nuestra salvación tuvo que ser perfeccionado, ¿verdad? Como dice Hebreos capítulo 2. Luego dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también el Hijo de Dios participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban cautivos. Hebreos 2, versículo 14. Se había metido un misticismo en la iglesia de Colosas, estaban denigrando a Cristo. Por eso 70 veces se nombra la palabra Cristo en la carta a la iglesia de Colosas. 70 veces se nombra la palabra Cristo y constantemente se está exaltando la deidad de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible.
Cuando dice toda la plenitud del Padre y toda la plenitud del Espíritu habitan corporalmente en Jesucristo, no una parte, todo. Y si dice que estamos completos en Él, y así es verdaderamente, es porque no hay nada más que añadirle. Lo que tenemos que hacer es creerle y conocer qué somos en Cristo, cuáles son las riquezas de su gracia, cuál es la herencia entre los santificados, el misterio del Padre y de Cristo, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 2 nos enseña eso. Estos hermanos estaban ya venerando, como dirían hoy los católicos, a los ángeles. Estaban pensando que eran escalones que tenían que ir subiendo, como gradas, y hoy en día vemos eso metido en las iglesias también. Hermanos que andan adorando a los ángeles, ¿verdad? Ellos no te dicen literalmente que los adoran. Ellos dicen, es que hay que respetarlos. Usan esas palabras. Y eso está mal, hermanos. No estoy diciendo que hay que faltarles al respeto, para nada. Pero en ninguna parte de la Biblia Dios nos indica a adorar, a venerar o a rendirle culto a los ángeles. Pero sí vemos en muchas partes de la Biblia que no debemos de hacerlo. El mismo apóstol Pedro, con todo y ser el gran apóstol, en Hechos capítulo 10, no permite ser adorado por Cornelio. Y le dice, levántate, pues yo soy hombre como tú. Entonces, solamente al Señor nuestro Dios se le debe de adorar. Mateo 4, versículo 10, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. En la Biblia católica me gusta, dice, solamente a Él le rendirás culto. Ahora, sigamos acá avanzando. En la página 7 de nuestro discipulado de la creación a Cristo, dice, algo más para pensar cuando Él creó a los seres espirituales. Él escogió no darles cuerpos físicos. Sin embargo, vemos que se pueden materializar, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19, el encuentro de Jesús con Abraham, el padre de la fe, y cómo viene con dos testigos que son dos ángeles. Por esa razón ellos pueden moverse a donde quieran, aunque ellos no están en todo lugar a la misma vez como Dios, no son omnipresentes, solo Dios tiene ese atributo. Y Jesús es Dios porque Él demostró tener ese atributo, ¿verdad? No es que sea un segundo Dios, es Dios encarnado, pues. Aunque no tienen cuerpos como los humanos, ellos pueden entrar en animales o aún seres humanos en diferentes ocasiones. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Y quiero pedirle de favor a nuestra hermana Nay, si nos lo puede compartir. Hermana Nay, Hebreos 13, versículo 2. Porfa, hermana. O hermano Mikey, Hebreos 13, 2. Hermano, Hermano Mikey. no os olvidéis de los... ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Está bien o sigo, hermano? Amén. Ahí, hermano, gracias. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano Mikey, amén. Ellos, los que son del Señor, porque también hay ángeles caídos, pero los que son del Señor, estos seres espirituales creados por Dios, salvaguardan las almas de los que están ordenados para vida eterna. Tienen esta función también, pero el creyente no los puede ver. ¿Por qué? Miren lo que pasó en la iglesia de Colosas y no los podían ver. Ahora imaginen que los hubieran podido ver. ¿Qué hubiera sucedido? Imagínense si el apóstol Juan, en su etapa ya grande de 90 y tantos años, tuvo la última revelación de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis 19:10, él quiere rendirle culto o guardarle respeto a ese ángel, y el ángel le tiene que decir que no. Entonces, por una buena razón, Dios no permite que los veamos. Es mejor así. Vamos a 2 de Corintios 5, versículo 7. Obviamente, hermanos, que el Señor pone un vallado de ángeles para guardarnos y protegernos. Y claro que eso es verdad. Hay varios pasajes en la Biblia. A mí me encanta uno en el Salmo 17:8. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hay versículos muy bonitos.
De hecho, Satanás le dice al Señor, cuando pide permiso de ocasionar estragos en la vida de Job, le dice que ha puesto un vallado a su alrededor. Es que has puesto un vallado a su alrededor. Es que le has dado todo, riquezas, una familia bonita. Hay un vallado a su alrededor. Quítale eso y verás si no te maldice. Y el Señor le da permiso a Satanás de hacerlo, porque Dios tiene un previo conocimiento de que esto es para el bien de Job. Vean qué dice 2 de Corintios 5, versículo 7. ¿Alguien quiere compartirlo, amados hermanos? Amén. Adelante, hermana Nay. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Amén. Un versículo muy cortito, pero muy poderoso. Mejor es que no podamos ver a los ángeles, hermanos. Así estamos bien. Por fe andamos, no por vista. Por eso es muy fácil detectar una falsa doctrina. Es que se me apareció un ángel. Es que, como Joseph Smith, el fundador de la religión mormona, ¿verdad? Se le apareció un ángel, el ángel Moroni, y le dio una nueva revelación de Jesucristo, otro evangelio de Jesucristo. Gálatas 1:8 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si aún yo mismo o un ángel os predicare un evangelio diferente, el tal sea anatema, o sea, maldito pues. Y lo vuelve a repetir. Todas esas imágenes en gran cantidad que tienen los católicos son por ese tipo de cosas. Es que la Virgen del Carmen se apareció en este lugar. Es que San Chepinito se apareció en este monte de acá, en el monte de Tepeyac. Y en cosas que el hombre puede ver, le es sencillo creer. Pero recuerden que Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, después de vencer a la muerte y resucitar al tercer día, se le apareció en varias ocasiones a sus discípulos. Y al último de ellos, a Tomás el incrédulo, le dijo, después de que ya creyó porque vio los orificios de sus manos y de sus pies y de su costado, bienaventurado los que creyeron y no vieron. Y este versículo que nos compartió la hermana Nay, por fe andamos, no por vista. Entonces, Dios es soberano. Dios de antemano ya sabía que era mejor así, que no pudiéramos nosotros ver a estos seres espirituales que Él creó. Dice aquí en nuestro estudio, ¿por qué hizo Dios espíritus? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Salmo capítulo 103, versículos 20 y 21. Y espero que tengan sus Biblias a la mano, amados hermanos. Salmo 103, versículos 20 y 21. Y el que lo tenga lo puede compartir. 103, que hermano, disculpe. Versículos 20 y 21, porfa, hermana Nay. Amén. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Amén. Amén. Qué preciosos versos, ¿verdad, hermanos? Los ángeles siguen las órdenes de Dios. Aún los ángeles caídos tienen que sujetarse al Señor. Tienen que pedir permiso. Obviamente, Satanás tiene acceso al tercer cielo, sí, es verdad. Lo vemos en Job. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, nos enseña que él todavía tiene acceso al cielo. Ya no vive allá, ya fue desterrado del cielo, pero tiene acceso limitado en el cielo. Sabemos que en Apocalipsis 12 y 13, él pierde su acceso total al cielo, de forma definitiva. Ahora, esto es muy importante, no es parte del tema, pero es un adelanto de nuestro estudio del jueves. Cuando la iglesia es arrebatada, Satanás pierde su acceso total al cielo. Eso lo vemos en Apocalipsis 12 y 13. Como la iglesia ya fue arrebatada, Satanás ya no tiene más acceso al cielo porque ya no tiene a quién acusar, porque ya los santos ya fueron arrebatados. Entonces es echado el acusador que acusaba a nuestros hermanos de noche y de día y pierde su acceso total. Y vemos que arrastra a la cuarta parte de las estrellas en su cola, el dragón, ¿verdad? O la serpiente antigua, el diablo. Esto es importante mencionarlo. Es un pequeño adelanto del estudio del jueves de escatología. Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 11 nos muestra lo que sucede en la tierra, parte de lo que sucede en el cielo y luego lo que sucede en la tierra. Y del capítulo 12 al 22
empieza a profundizar de forma extensiva lo que sucede del capítulo 4 al 11. Habla de mismos eventos que se repiten en capítulos anteriores, pero se mencionan cosas que no se habían mencionado, se profundiza en esas cosas. Dice aquí nuestro estudio, para que le amaran y sirvieran. En el principio todos los espíritus fueron ángeles de Dios. Dios los hizo perfectos, ninguno era malo. También los creó con gran sabiduría y fortaleza. Vamos a leer nuevamente el versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Satanás era un querubín protector, un rango muy alto dentro de los ángeles. Hay querubines, serafines, arcángeles y ángeles mensajeros. Satanás tenía un rango alto como ángel creado por Dios. Él era un querubín protector y tenía un santuario. Servía a Dios en ese santuario. Él tenía una especie de sumo sacerdotal. Eso es algo bien interesante. Eso lo vemos en Ezequiel 28 e Isaías 14. Y tenía 9 piedras de las 12 que tenía el pectoral del juicio del descendiente de Aarón, que era el sumo sacerdote. Ya ven que cada piedra representa una de las 12 tribus de Israel. Satanás tenía 9 de esas 12 piedras. Entonces Dios lo puso en un santuario, pero él se corrompió a causa de la multitud de sus contrataciones. Dios lo creó perfecto. Dice, perfecto eras hasta que se halló en ti maldad, hasta que se halló en ti corrupción. Satanás dejó de mirar a Dios y se comenzó a mirar a sí mismo. Por eso toda esa filosofía que vemos en el mundo, ámate a ti primero y después ama a los demás, viene de Satanás. Por eso ese cantante apóstata, que es un falso converso, Jesús Adrián, dice, ámate a ti mismo y luego vas a poder amar a Dios. Ámate a ti mismo y adentro de ti vas a encontrar a Dios. Eso es algo diabólico lo que está diciendo esta persona. Un Dios, pero un falso Dios, tu propio Dios, el yo. Eso está mal. Y el mundo está permeado de todas esas cosas. ¿Por qué creen ustedes que los divorcios son algo normal? Los psicólogos le dicen a las mujeres o a los hombres, es que tú ya diste mucho por tu familia, ya los amaste demasiado, ahora te toca a ti, tú también mereces ser amado, comiénzate a amar a ti mismo. Déjalos esos bandidos malagradecidos, sepárate de tu esposo o sepárate de tu esposa. Eso viene de Satanás. Él se propone destruir las instituciones de Dios, que son el matrimonio y la iglesia. Él quiere destruir, por eso Él siempre causa división, Él siempre está sembrando discordia, Él siempre está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Dice aquí en nuestro estudio, pero Lucifer se rebeló queriendo ser Dios, por eso fue echado del cielo y desde entonces odia cualquier cosa que Dios haga y ame. Vamos a ver un poco de su historia, cómo sucedió esto. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versos del 12 al 14. Hermana Cristina, ¿lo puede compartir, amada hermana? ¿Alguien más que ya lo haya encontrado lo puede compartir? Yo lo tengo listo, hermano, lo tengo listo. Porfa, hermana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Gracias, hermana. Amén. Vean esto, amados hermanos. ¿Cuántas veces el orgullo de Satanás lo exalta a sí mismo? ¿Cuántas declaraciones del yo hace Satanás aquí en esta porción de las Escrituras? Vuelvo a leer desde el 13 y cuenten cuántas veces hay. ¿Cuántas declaraciones del yo de Satanás? ¿Tú qué decías en tu corazón? Primer punto.
Satanás no lo dijo de forma verbal, cuando era un querubín protector. Él lo pensó en su corazón. Y Dios escudriña la mente y prueba el corazón. Jeremías 17:10 y Apocalipsis 2:23. Jesús escudriña la mente y prueba el corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ahí está, primera declaración del yo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. 5. Y seré semejante al Altísimo. Ahí están las 5 declaraciones del yo de Satanás. Aquí vemos a un ser espiritual creado por Dios que quiere ser Dios. Y muy contrario, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es Dios mismo, se humilló en forma de siervo. Se despojó de sí mismo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Satanás, siendo creación de Dios, quiso ser como Dios. Y Jesucristo, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Satanás, un ser espiritual creado por Dios, queriendo ser como Dios. Jesucristo, siendo el creador de los seres espirituales, sale del Padre y se humilla en forma de hombre. Se despoja de sí mismo, se quita su corona majestuosa en el tercer cielo y se viene a poner una de espinas por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es impresionante, pues. Entonces, aquí vemos el gran contraste con la humildad y la mansedumbre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, contra la arrogancia, altivez de espíritu y orgullo de Satanás, sus 5 declaraciones del yo. Dice aquí en nuestro estudio: pero Lucifer se rebeló creyendo ser Dios, por eso fue echado del cielo y desde entonces odia cualquier cosa que Dios haga y ame. Vamos a Ezequiel capítulo 28 y vamos a completar un poco más de esta historia de cómo cayó ese lucero de la mañana, cómo ese querubín protector perdió su posición. Y algo muy interesante que tal vez nunca se hayan preguntado o tal vez no ha pasado por la mente de algunos aún: ¿será que los ángeles están sellados con el Espíritu Santo? ¿Será que los ángeles tienen el Espíritu de Dios adentro de ellos? Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. Y si alguien lo tiene, lo puede compartir, por favor. Adelante, hermana Ana. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hasta el versículo, hermano. Hasta el 17, porfa, hermana. Ok. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Amén. Gracias, hermana Ana. Ahí podemos tener la historia completa de la caída del lucero de la mañana, ¿no? Fíjense nada más dónde estaba él. En el santo monte de Dios. En el santo monte de Dios. En donde está la puerta del testimonio. Esto se describe también en Isaías capítulo 6, donde el profeta Isaías es llevado al monte de Dios en una visión, al santo monte de Dios en una visión, y ve sentado en un trono a Dios. Y sus vestiduras llenaban todo el templo, todo el lugar. Y había serafines que tenían 6 alas, ¿verdad?
se cubrían y adoraban a Dios diciendo santo, santo, santo. Y esas piedras de fuego estaban ahí y un serafín tomó una de estas, un carbón encendido, y purificó sus labios del profeta Isaías. Ahí estaba Satanás, ahí estaba. Pero él perdió esa posición debido a su orgullo, a su arrogancia, a su altivez. Y Dios miró su corazón. Se corrompió por la multitud de sus contrataciones. Dejó de ver la hermosura de Dios y comenzó a ver su propia hermosura, olvidando quién le había hecho hermoso. La verdadera hermosura es Dios mismo. Olvidó que era un ser creado. Recordemos que nosotros como hijos de Dios no debemos tener miedo a Satanás. Tampoco debemos de estarlo desafiando, porque ese es otro extremo también. Nosotros, 1 de Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Nosotros somos tabernáculos del Dios viviente, templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No tenemos por qué temer. Satanás es un enemigo que ya venció a Cristo en la cruz, así que tampoco Dios nos envía a pelear con él. Él ya lo venció. Simplemente nosotros tenemos que presentarnos cada día desde nuestra posición en victoria, en donde ya estamos unidos con Cristo en los lugares celestiales, como muertos al pecado, al mundo y a la ley mediante el cuerpo de Cristo, pero vivos para Dios, a la diestra, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, tal como nos lo enseña Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora vean lo que dice aquí nuestro estudio. Datos acerca de los ángeles. Ahorita me estoy acordando de una señora que le estábamos compartiendo el Evangelio y ella decía, son muy católicos obviamente ellos, ¿verdad? Es que nosotros no adoramos a los ángeles, no les hacemos rezos a los ángeles. Y me acuerdo pues que tenía una especie como de versículo, como en una tableta enmicada, y le doy la vuelta a esa tableta enmicada y tenía como 8 oraciones, 8 rezos a los ángeles. Y lo vio la señora y se apenó pues. O sea, no se le deben de pedir a los ángeles. Quien murió y resucitó por nosotros fue Jesucristo. Dice, datos acerca de los ángeles. La palabra ángel aparece en 34 de los 66 libros de la Biblia. 34 veces de los 66 libros de la Biblia. Dice, se usa 275 veces, o sea, en 275 versículos. 2. ¿Hay ángeles de sexo masculino y femenino? Pregunta. ¿Se casan? Pregunta. ¿Mueren? Pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 20, versículo 34 al 36. Lucas capítulo 20, versículo 34 al 36. Lucas 20. Lucas 20 del 34 al 36. Adelante, hermana. Amén. Amén. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Amén. Porque no pueden ya más. Hasta ahí. Amén. Sí, no, adelante, hermana. Ese también era, perdón. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Amén. Gracias, hermana Nay. Esconde mucha sabiduría este versículo, ¿no? Demuestra que la salvación no se puede perder. Cuando alguien ya tiene una resurrección espiritual, ya no puede morir. De hecho, no es el tema, porque estamos viendo lo de los ángeles. Entonces, los ángeles es indiferente preguntarse sexo masculino, sexo femenino, porque no se casan ni se dan en casamiento. Ahora, aquí surgen muchas dudas, tal vez. Bueno, y entonces, ¿quiénes son esos que se siguen reproduciendo en el reino milenial? Que dice que hay un niño que vive 100 años y mete su mano en la cueva del áspid y no muere. ¿Quiénes son ellos entonces? Si no, ya tienen un cuerpo glorificado los creyentes, ya están reinando con Cristo 1000 años. Y entonces, ¿quiénes son esos que se siguen reproduciendo? No son la iglesia, hermanos.
no es parte del tema, pero la respuesta está en Zacarías 14. En Zacarías 14 vemos que hay un grupo de sobrevivientes de la gran tribulación y esos se siguen multiplicando y vuelven al estado inicial que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso un niño vive 100 años. O sea, son tipos que van a vivir muchísimo. Imagínense, Adán vivió 930 años. Prácticamente van a estar vivos todo el milenio. Pero ellos no son la iglesia. Ellos sí se van a dar en casamiento. Ellos sí se van a seguir reproduciendo. Por eso después de que con los 21 juicios del Apocalipsis queda solamente el 25% de los habitantes del planeta, imagínense, casi muere toda la gente. Queda como un 25% aproximadamente. Se vuelven a multiplicar después de que es desatado Satanás, después de los 1000 años, y son más de los que eran antes de iniciar la tribulación y la gran tribulación, o la semana 70 del libro de Daniel. Son más, y esos son los que Satanás engañan, y viene lo de Ezequiel 38 y 39 con su cumplimiento final, Gog y Magog, y vuelven a intentar hacer guerra contra Dios, y ahora sí Dios ya los destruye por completo, y ya viene el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20. Dice aquí nuestro estudio, punto número 3, sobre los ángeles, datos acerca de los ángeles. ¿Comen? Y si lo hacen, ¿qué comen? Dice, no podemos contestar estas preguntas, pero hay unos versículos interesantes. Vamos al Salmo, capítulo 78, versículo 23 al 25. Salmo, capítulo 78, versículo 23 al 25. Adelante, hermano Ramán. Amén. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Amén. Gracias, hermano. Aquí vemos alimentos que no son de este mundo. Maná significa qué es esto, ¿verdad? Pero este alimento no provenía de este mundo. Dice que sabía como hojuelas con miel, ¿no? De aceite y miel. Es una figura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Que el maná verdadero, el pan del cielo, pues es Jesucristo. El maná que cayó sobre el pueblo de Israel es una figura del maná verdadero. Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí cree nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Dice aquí en nuestro estudio 4. ¿Hay ángeles guardianes? Es una pregunta. ¿Qué piensan? Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 10. Mateo capítulo 18, versículo 10. Y si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Mateo 18, 10. Amén. Adelante, hermana Nay. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Gracias, hermana Nay. Entonces ahí vemos que los pequeñitos tienen ángeles que los cuidan y que están delante de la presencia del Padre, ¿verdad? Una vez me preguntaba yo, cuando veía el pasaje de un endemoniado y que los discípulos de Jesús no podían expulsar el demonio de este chico, y se acerca el Señor y reprende duramente a sus discípulos por su incredulidad. Generación incrédula, ¿hasta cuánto os soportaré? Y le dice el padre de este muchacho, tus discípulos no han podido sacar el demonio. Y entonces, ¿dónde está? Y le pregunta a Jesús al padre del muchacho. Obviamente él ya lo sabía, pero él quería que quedara escrito en la Biblia esto. Desde su niñez le arrojaba en el fuego o lo intentaba ahogar. Y a mí eso me traía choque, pues, con este versículo que acabamos de leer. No porque estuviera cuestionando la palabra de Dios, sino porque no entendía por qué un niño estaba siendo atormentado por un demonio. ¿Cómo pudo llegar a hacer esto, no? Y luego el Señor me mostró en Éxodo 20
que dice que la maldad de los padres alcanza a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Sin embargo, aún así esos niños están protegidos por Dios, están resguardados y tienen sus ángeles que los cuidan. Pero llega un momento donde los propios padres le dan la espalda a la misericordia de Dios y se van en pos de cosas vanas e ilusorias, como dice Jonás capítulo 2 versículo 8, y entregan a sus propios hijos a estas cosas, a practicar estas cosas, hechicerías, cosas de ese tipo. Y entonces llega el punto donde se responde la pregunta, ¿cómo es que un niño estaba siendo atormentado por un demonio? Porque ciertamente que tienen sus ángeles que los protegen, pero cuando una familia abre tantas puertas y le da la espalda tanto al Señor, el Señor aleja su providencia de esa familia, porque aun aunque sean inconversos, amados hermanos, la palabra de Dios dice que Él hace salir sol sobre justos e injustos y llover sobre justos e injustos. Aún Satanás tiene que pedir permiso para molestar a un incrédulo, no lo puede molestar así nomás porque quiere, pero llega el punto donde se le da la espalda a la misericordia de Dios que llegan a suceder estas cosas. Entonces vemos que sí hay ángeles que son guardianes, ¿verdad? Que son protectores. Dios los utiliza, son siervos del Señor. Hay ángeles guardianes, Mateo 18:10. Ahora vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y si lo puede leer, hermano Miguel. Hermana Day, Dios te siga bendiciendo, amada hermana. Claro que sí. Ahí va a quedar grabado primeramente Dios y esperamos que en la próxima, si el Señor no ha venido antes, te puedas volver a conectar, hermana. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Perdón, hermano, es que bajé mi aplicación porque de mi Biblia no alcanzo a leer. Hebreos 1. 1:14. Sí, 1:14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Gracias, hermano Miguel. Entonces tienen una función de proteger a los que van a ser herederos de la salvación. ¿Se acuerdan que lo comentábamos hace rato? Dios en su previo conocimiento ya sabe quiénes son estos. De hecho, no es que Dios escoja a unos para irse al infierno y otros para irse al cielo. No es así, sino que Dios ya sabe de antemano cuando su Espíritu Santo, por medio de la locura de la predicación, toca la puerta de los corazones inconversos, y quién resiste al Espíritu Santo y quién no le resiste. Dios ya sabe de antemano eso. Y en base a su previo conocimiento, Él eligió a los que estaban destinados para esta salvación tan grande. Entonces, en base a eso, Él introdujo un espíritu nuevo y los unió a nosotros con su Santo Espíritu, nos selló con el Espíritu de la promesa, tal como nos los enseña Ezequiel 36, versículo 25 al 27, cuando Dios profetizó que quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne, que nos nos rociaría con agua limpia y nos limpiaría de todas nuestras inmundicias y escribiría sus preceptos, sus estatutos y nos daría un espíritu nuevo y nos sellaría con el Espíritu Santo para que pongamos su voluntad por obra, ¿verdad? Él ya lo sabía. Entonces, estos ángeles sirven también como ministros que resguardan a los que han de heredar esta salvación. Número 5. ¿Hay diferentes niveles entre los ángeles? Pregunta. Vamos a Judas. Como un extra, en Daniel capítulo 12, Jesús está hablando desde el capítulo 10. Se le aparece en vivo y a todo color antes de ser hecho carne, con un cinturón de oro de Ufaz, pies semejantes al bronce bruñido, un rostro como de relámpago, ¿verdad? El apóstol Pablo lo describe que vio una luz más resplandeciente que la luz del sol cuando iba camino a Damasco, en Hechos 26. Pero aquí el profeta Daniel dice que tiene rostro como de relámpago, ojos como llama de fuego, como antorchas encendidas. Y en el capítulo 12 del profeta Daniel, Jesús sigue hablando
y les da indicaciones a Gabriel y al arcángel Miguel. Eso no les gusta a los testigos de Jehová porque ahí se les demuestra bíblicamente que Jesús no es el arcángel Miguel. Eso no se puede sostener bíblicamente. Y Jesús dice que el arcángel Miguel es el guardián de Israel. Tiene esa función principal. Es guardián de Israel. O sea, Dios lo usa, Jehová lo usa para proteger a Israel. Vean lo que dice acá Judas, versículo 9. ¿Alguien lo quiere compartir? Adelante, hermana Cris. Hermano Mikey, adelante. Pero cuando el arcángel Miguel... Ay, perdón. Sí, sí, hermano. Me ganó. Bueno, léalo. Estaba demorando un poquito porque es que estaba durmiendo la niña, pero ya tenía aquí ya No, léalo, hermano. No, hermana, léalo nomás. Usted tenía que leer más antes. Ah, bueno, dice Judas 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Gracias, hermana Cris. Eh, Entonces aquí vemos que hay diferentes rangos de ángeles o niveles, ¿verdad? Aquí vemos el arcángel Miguel. De hecho, en Apocalipsis 12 y 13 se ve que el arcángel Miguel pelea con el diablo y sus ángeles y pierde el acceso total después de que la iglesia es arrebatada al cielo, ¿verdad? Eso, si Dios quiere, lo vamos a estudiar el jueves en el estudio de escatología bíblica, pero vemos aquí que hay arcángeles. Arcángel Miguel. Vamos al inciso B de nuestro estudio, página 8. Daniel capítulo 10, versículo 13. Vamos a ver ahora ángeles caídos. También ellos tienen sus rangos. Alguien que busque Daniel capítulo 10, versículo 13. Y siempre cuando estudiamos estos temas, nunca debemos de salir de la Biblia, amados hermanos y hermanas. Si no podríamos estar cayendo en lo que nos advierte el Señor en Apocalipsis, que hay algunos hermanitos que les gusta estudiar las profundidades de Satanás y no conocemos ni siquiera bien a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo como para estar estudiando al enemigo. Vamos a ver qué dice Daniel 10:13. Adelante, hermano. Mas el príncipe del reino de Persia me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Gracias, hermano Miguel. ¿A quién se le oponía para llegar? Al ángel Gabriel. Okay. El ángel Gabriel recibió la orden. Le dice, desde el principio de tus oraciones fue dada la orden. O sea, imagínense, desde el principio de que nosotros empezamos a orar a Jesús, Él da órdenes. Pero el príncipe de Persia se me opuso, le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel. Luego más abajo aparece el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice que después de vencer al príncipe de Persia va a ir con el príncipe de Grecia. Ahora, aquí vemos dos ángeles caídos. Son principados satánicos. Son del equipo del maligno, por así decirse. Pero vemos al arcángel Miguel que se le describe como uno de los principales príncipes. Tiene un rango superior entre los ángeles, Miguel. Sin embargo, recordemos que ya vimos hace rato que no se debe de adorar, ni rendir culto, ni venerar a los ángeles. El hecho de que tengan rangos no significa que se les deba de adorar o rendir culto. Hay que tener cuidado nada más con eso. Vemos también que en textos muy conocidos, donde viene la armadura de Dios, que es una invitación a despojarte del viejo hombre y a vestirte del nuevo, porque el nuevo hombre ya es portador de la armadura completa de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, gobernantes de las tinieblas. Ahí tenemos rangos también en el equipo del maligno. También hay rangos ahí.
Los demonios, que son hijos de los ángeles caídos, los vigilantes de Génesis 6, que se llegaron a las mujeres de los hombres, porque vieron que eran hermosas y les nacieron los gigantes o los valientes de renombre. Los espíritus de estas criaturas que Dios no hizo, sino que es una mezcla de ángel con hombre, sus espíritus son los demonios. Isaías 26:14 nos los enseña. Ellos no van a resucitar de los muertos, no van a volver a tener un cuerpo jamás, pero esos espíritus inmundos o espíritus inicuos forman parte del equipo del maligno y pueden ser alguna potestad, pero nunca un principado. Los principados solamente son para los ángeles caídos, hablando del equipo del maligno. Pero vemos en el equipo de nuestro Señor que está el arcángel Miguel y que es un principal, príncipe. Dice Efesios capítulo 3, versículo 10, inciso C, principados y potestades. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10. Adelante, hermanos. ¿Quién lo quiere compartir? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Gracias, hermano. La multiforme gracia de Dios. Imagínense, la iglesia tiene este papel también de dar a conocer la multiforme gracia de Dios. Recordemos que también en el equipo del maligno, Colosenses 2:15, dice que habiendo triunfado, obviamente habla de nuestro Señor Jesucristo, habiendo exhibido públicamente, habiendo despojado y exhibido públicamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos ya son enemigos vencidos, Cristo ya los venció en la cruz. Nosotros solamente tenemos que caminar en la esperanza de la novedad de vida que tenemos en Cristo Jesús como una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debemos presentarnos o luchar, si ustedes le quieren llamar así, pero recuerden que ya son enemigos vencidos. Dios no nos manda a pelear con ellos, desde nuestra posición de victoria en Cristo. Él ya tiene legalmente toda potestad, nuestro Señor Jesucristo, de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Él ya presentó la victoria allá en el Sheol, en los abismos, en el Hades, en el seno de Abraham. Él ya venció. Y nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Como dice Romanos 8:37. Antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Él es la cabeza de todo principado y potestad. Tanto del equipo de Él, de Dios, como del equipo del maligno, se tienen que sujetar a lo que Él dice. Lo único que Satanás puede hacer es tentar y acusar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, acusando y tentando. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, caemos en la carne y no perdonamos, ahí está el acusador. Acusa a nuestros hermanos de noche y de día. Y dice Primera de Juan 1:7 que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero como nosotros no queremos perdonar, nuestros pies siguen manchados, siguen sucios. No le permitimos al Señor que nos lave nuestros pies con su sangre. La cruz es para el viejo hombre y la sangre para los pecados que seguimos cometiendo después de haber nacido de nuevo. No es una licencia para pecar, sino que se nos enseña que va a haber caídas. Lamentablemente en la vida cristiana vamos a seguir cayendo. Y si alguno de ustedes piensa que no, puede leer Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y versículo 10 y dice que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. Después de ser nacidos de nuevo, seguimos cayendo, no de igual manera, no en la misma magnitud, y en la medida que avanzamos y progresamos hacia la madurez espiritual y somos formados más a la imagen de Cristo, las caídas van a ser por un lapso de tiempo más corto y menos graves. Pero Satanás siempre va a querer acusarnos y él primero usa nuestra propia carne, porque no nos puede tocar directamente, usa factores externos para que no pongamos nuestra mira en Cristo y pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, de acuerdo a nuestra conducta.
Y la posición perfecta que ya tenemos en Cristo en los lugares celestiales es imperdible y es irreversible. Pero Satanás quiere que nosotros pensemos que no es así, que depende de lo que nosotros hagamos, o sea, por obras, pues. Entonces, él primero tienta, luego acusa y luego engaña. Así trabaja él. Y eso lo hace por medio de nuestra carne, no que él se pueda meter en nosotros. Un demonio no puede poseer a un creyente porque el Espíritu Santo le guarda. Estamos sellados con el Espíritu de la promesa. No puede vivir ahí. Pero usa nuestra carne para tentar, acusar y engañar. Caes en la tentación, miras con lujuria, te robaste algo, te enojaste con alguien, no perdonaste a tu prójimo. Tenemos diferentes tipos de carne. ¿Estás peleado las hermanas con su esposo o los hermanos con su esposa? Pueden ser muchas cosas. Entonces, caemos en la tentación cuando no caminamos por fe, cuando no andamos en el Espíritu. Dependemos de nuestra voluntad propia para tratar de vencer la ley del pecado, ignorando que el pecado es una ley y no se puede vencer con la voluntad propia, o sea, no se puede vencer con nuestras fuerzas. Tenemos que ir a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Pero como no lo hacemos así, viene la segunda fase, y esto le encanta al maligno. Nos acusa, nos sentimos acusados. Y viene la tercera parte, nos engaña. Nuestra propia carne nos empieza a decir, no eres digno ni de ir a la iglesia, eres un hipócrita. ¿Cómo te atreves a orar después de que hiciste aquello o el otro? Y eso le encanta a Satanás. Porque el creyente no puede perder su posición de victoria en Cristo, porque no depende de nada de lo que hayamos hecho o dejemos de hacer. Pero como nosotros no caminamos de acuerdo a nuestra posición y no le permitimos al Espíritu Santo que haga que Cristo viva su vida en y a través de nosotros, entonces nos empezamos a mirar de acuerdo a nuestra caída y no de acuerdo a nuestra posición. Y es ahí cuando nos sentimos engañados. Y hay creyentes que dejan de ir a la iglesia, hay creyentes que dejan de orar, que dejan de leer su Biblia porque se sienten culpables. Reconocer tu error está bien. Proverbios 28:3 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se confiese y se aparta alcanzará misericordia. Está bien, caí en la carne, estamos de acuerdo en que fue algo malo, pero no debes de ir más allá de eso. No debes de seguir sintiéndote culpable. El Espíritu Santo te va a llevar a redarguirte, a corregirte, jamás a que te sigas sintiendo culpable, porque es como que si le estuvieras diciendo a Cristo, no creo que la sangre que una vez derramaste sea suficiente para lavarme de todos mis pecados. Entonces no estamos caminando por fe y le estamos dando lugar a que el enemigo gane ventaja sobre nosotros, cuando él ya es un enemigo derrotado, él ya está vencido. Dice acá, inciso D, sobre los ángeles nuevamente. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice que los serafines adoran a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Hermana Nay o hermano Mikey, lo pueden compartir, porfa. Si alguien lo encuentra primero, porfa. Hermana Nay o hermano Mikey, perdón. Satanás y el mundo espiritual, o sea, los demonios, sus achichincles de Satanás, saben, hermanos, que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ustedes y yo no podemos ver si alguien tiene el Espíritu Santo o no, pero ellos sí pueden detectar eso, porque la presencia de Dios es muy poderosa y ellos detectan eso. Cuando alguien es un hijo de Dios, ellos sí lo perciben. Entonces, a ellos les encanta hacernos pensar o hacernos olvidar de esto, que somos templo del Espíritu Santo, que ya fuimos rescatados, que Cristo ya pagó un precio total por nuestra salvación. Y a ellos les encanta hacernos sentir culpables. Es bueno arrepentirte, pero no nos podemos guiar por nuestros sentimientos y emociones. Ellos saben que alguien que está sellado con el Espíritu Santo es un hijo de Dios, y ellos saben que un hijo de Dios es incompatible con el pecado y 100% compatible con la santidad. Pero lo que nosotros no entendemos y no sabemos es que es la parte resucitada la que es compatible, no la parte crucificada. Entonces ellos se aprovechan de eso, de que saben que los hijos de Dios no les gusta revolcarse en el pecado, no aman las tinieblas, y se aprovechan para hacernos pensar que debemos sentirnos acusados, que debemos pensar que Dios ya no nos acepta de esa manera. Cuando somos aceptos en el amado, somos aceptos en Cristo, no conforme a nuestras obras ni nuestros términos, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere compartir Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3? Adelante, hermano Mikey.
Amén, hermano. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, con unas tenazas. Amén. ¿Hasta el Gracias. 6, verdad, hermano? Sí, gracias, hermano Mikey. Podemos ver que aquí hay un grupo de ángeles llamados serafines. Estos ángeles tienen 6 alas, ¿verdad? Dice que con unas vuelan, con otras se cubren el rostro y con las alas de abajo los pies. Vamos a ver ahora el inciso E, Génesis capítulo 22, versículo 24. Vamos a ver unos querubines que con una espada revolvente de fuego protegen el jardín del Edén, el paraíso terrenal que había antes, ¿verdad? Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que existen 3 paraísos. El paraíso temporal del jardín del Edén, terrenal. El paraíso temporal del seno de Abraham, en el centro de la tierra, al lado del Hades, con una cima que los divide, Lucas 16. Y el paraíso eterno o tercer cielo, que es donde van los que mueren en Cristo, 2 de Corintios 12 y 2 de Corintios 5:8, ausente al cuerpo y presente al Señor. ¿Alguien quiere compartir el inciso E? Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Ya casi terminamos, amados hermanos, no se desesperen. Tengan un poquito de paciencia, ya casi terminamos. Hermano, Génesis capítulo 3, 23. 22 al 24, hermana Marta, porfa. Ah, perfecto, entonces sí lo tengo. Gracias. Bueno, del 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Gracias, hermana. Amén. Ahí vemos, ¿verdad? Unos querubines con espadas revolventes de fuego guardando la entrada al jardín del Edén para que no comieran de nuevo, ya después de haber caído del árbol de la vida. El árbol de la vida es una figura de Cristo, es el evangelio en la dispensación de la inocencia. ¿Qué pasa si comían el árbol de la vida en su estado caído, separados, muertos espiritualmente? Iban a vivir por siempre con el pecado y ya no se iba a poder traspasar en el cuerpo de Jesús más adelante. Recuerden que en el protoevangelio Dios ya les había hecho la promesa del Salvador, de Jesucristo, ¿verdad? Pondré enemistad entre tu simiente, le dice Dios al diablo, su sentencia profética, y la simiente de la mujer, o sea, el hijo de una virgen. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es donde atravesaron los clavos, los pies y las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ahí podemos ver, amados hermanos, cómo está profetizado desde el huerto del Edén el Evangelio. Toda la Biblia es cristocéntrica, todo trata de Cristo. Por eso Jesús les decía a los fariseos, a los judíos, escudriñad las Escrituras, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿En dónde está el Evangelio? En la dispensación de la inocencia, en el árbol de la vida. No puedes comerte a Jesús si primeramente Jesús no se hace carne y tú crees que murió por ti, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Por eso Jesús en Juan 6 decía, el que come mi carne, verdadera comida come, y el que bebe mi sangre, verdadera bebida, bebe. Para que así como yo vivo por el Padre, dice Jesús, así también el que me coma, viva por mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él ya vive en nosotros. No tengo que esforzarme por hacer que eso suceda. Ya naciste de nuevo, ya eres un hijo de Dios, ya vive Cristo en ti. Desde el momento de nuestra conversión, eso ya es un hecho ejecutado por el Espíritu Santo.
Tú ya eres una nueva criatura y Cristo ya vive en ti. Aunque tú no lo creas, eso es así. Aunque tú no lo miras manifestarse, eso es así. Esto no depende de si yo lo veo o yo lo siento o creo que sí es así. Es un hecho escritural de la palabra de Dios. Si estás en Cristo, Cristo vive en ti. Entonces, como Cristo físicamente está a la diestra del Padre, pero al mismo tiempo, simultáneamente, vive en ti y vive en mí. Si Cristo está a la diestra del Padre, y el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor, 1 Corintios 6:17, entonces nosotros también estamos puestos con Cristo en los lugares celestiales. Entonces el invisible que está a la diestra del Padre, Jesucristo, se hace visible en nosotros cuando creemos que Él vive en nosotros. Morimos juntamente con Cristo, nuestra carne fue crucificada por Él, el espíritu muerto de Adán fue desarraigado de nuestras almas, y ahora ya no es más el Señor el yo, el viejo hombre, porque Cristo ya lo crucificó. Ahora hay un nuevo Señor, un nuevo mayordomo que gobierna en nuestros corazones, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros reinando en nuestros corazones. Una nueva vestimenta celestial, ya no adámica, sino en Cristo. Todos los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. 2 Corintios 5:21. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 2. Tenemos una doble bendición en Cristo, en la doctrina de la justificación. Cómo el hombre pecador es reconciliado con Dios. Cómo el hombre pecador es declarado sin culpa legalmente ante los ojos de Dios. De la siguiente manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice Colosenses 1:22 que Jesucristo en su cuerpo de carne nos reconcilió por medio de su muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo es esto? Dios resolvió el dilema. Él es justo. Él no puede ser injusto consigo mismo, pero tampoco puede ser injusto con los pecadores. Él tenía que castigar el pecado. Pero para castigar el pecado sin castigar a los pecadores, envió a su propio Hijo Jesucristo. Y el castigo de nuestra culpa fue sobre Jesús. Fue molido por nuestros pecados. Le desfiguraron el rostro a puñetazos. Él recibió la ira de nuestros pecados. Él bebió la copa de nuestros pecados y recibió la penalidad de todos ellos. Él se dejó aplastar en la cruz por todo el peso de nuestro pecado. Para que ya no haya ninguna muralla intermedia de separación entre Dios y los hombres, Jesucristo se hizo carne. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, ¿verdad? Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así como Cristo nos sustituyó en la muerte de cruz y ocupó nuestro lugar en la cruz, en la justificación, también necesitamos un sustituto que viva la vida cristiana por nosotros, porque nosotros no podemos en nuestras fuerzas, y ese es Cristo también. En la operatividad de Cristo, el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en y a través de nosotros. Cristo me sustituye, Él vive en mí, porque yo no puedo vivir la vida cristiana en mis fuerzas. Él me da su gracia sobre gracia para que Él viva su vida a través de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:20 y 21. Y por último, ángeles escogidos, el último pasaje bíblico, hermanos. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Primer carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Adelante, hermano Ramán, ¿quieres compartirlo? Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Amén. Gracias, hermano Ramán. Y de sus ángeles escogidos. Ahí vemos también ángeles escogidos. La lección del día de hoy trató principalmente de estos seres espirituales llamados ángeles. ¿Qué tipos de ángeles existen? ¿Cuáles son sus rangos? ¿Qué funciones tienen? Hay ángeles malos, ¿verdad? También tienen sus rangos. Y un dato complementario al estudio.
el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, así como el imperio que le sigue después, ¿verdad? Que es el imperio romano, ¿se acuerdan? Y el anterior, el imperio babilónico, el sueño del rey Nabucodonosor en Daniel 2. Esos 4 principados, ángeles caídos principados, son los 4 ángeles que están encerrados en el río Éufrates y que son unos de los últimos 3 ayes, las 3 últimas trompetas, en donde son soltados estos 4 ángeles. Son esos principados. Entre ellos está el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, y le antecedía el de Babilonia, ¿verdad? Y luego el del imperio romano. Pues gracias a Dios hemos terminado, amados hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo o si alguno tiene una pregunta. Yo no sé nada, pero el Señor nos muestra su sabiduría en su palabra y Él sí lo sabe todo, ¿verdad? Entonces no sé si alguien quiere participar o comentar algo. Hermana Cris, adelante, hermana. Gracias, hermano. Y qué pena que ahorita no pude contestar porque estaba aquí durmiendo la niña. Entonces, bueno, saludos a todos, hermanos. Muchas gracias. Hermano, quería preguntarle acerca de la guerra espiritual que algunas iglesias pues han hablado. Yo no sé, o sea, creo que a veces, no sé si eso sea bíblico, ¿no? Algunos hermanos que la forma de orar, ¿no? Entonces, así como decía esa palabra en Judas, que ni siquiera se atrevió el ángel, ¿sí? El ángel reprender al demonio, y como uno, sí, se pone en esa posición de reprender a un demonio, decir, sal de ahí, porque yo lo he visto, ¿no? Le ponen la mano a un hermano y le dicen, sal de ahí, Satanás, sí, eso creo que no es bíblico. Ah, ok, gracias, hermana. Bueno, como ellos lo hacen, no es bíblico, hermana, ya sea a quiénes se refiere, pero sí es bíblico que la iglesia tenga toda potestad sobre las artimañas del enemigo. El Señor mismo lo dice, pero a la manera de Dios, no estar expulsando demonios hasta de la mesa, de la cocina, ¿verdad? Algunos creyentes satanizan todo, cualquier cosa. Si tienes una gripita, una tos, el espíritu de la tos, el espíritu del catarro, el espíritu del cigarro, el espíritu de la cerveza, el espíritu o sea, a todo le tratan de darle crédito a Satanás. Y se olvidan que Satanás no es omnipresente, no puede estar en todas partes a la vez. Y aunque son muchos los demonios, pues tampoco son demasiados como para que cada habitante de la tierra puede tener 1 o 2 ahí cuidándolo. No es omnipresente Satanás, tiene a su ejército, sí, pero no son omnipresentes. Entonces, la guerra espiritual no es algo que yo tengo que hacer. Es algo que Cristo ya hizo, Él ya venció. Satanás y sus demonios son enemigos vencidos, próximos a ser destruidos en el lago que arde con fuego y azufre. Pero él ya perdió la guerra. Solamente pelea algunas batallas para ver a cuántas almas más se arrastra con él en el lago que arde con fuego y azufre, pero él ya perdió. Es un enemigo derrotado. Sin embargo, Dios lo deja un poco de tiempo más porque Él es justo y no puede ser injusto consigo mismo. Es más, Dios no puede ser injusto ni siquiera con Satanás, hermana. Y como Dios no puede ser injusto ni siquiera con Satanás, si Dios arrojara a Satanás en este preciso momento al lago que arde con fuego y azufre, tendría que arrojar a todos los pecadores, incluyendo a los que todavía no escuchan el Evangelio de Jesús. Porque Dios es justo y no puede ser injusto ni siquiera con Satanás, pero como Él es misericordioso y es amor, Él lo deja todavía, aunque ya es un enemigo vencido que va a ser destruido. Lastimosamente, esa cita que compartió es la que quería compartir de Judas. Gracias a Dios que ya la dijo usted, hermana. Hay hermanitos que están maldiciendo a Satanás, lo están atando antes del reino milenial. Una vez escuché a un tipo que decía que era apóstol, ¿verdad? Que él ataba a Satanás. Él no puede atar a Satanás, eso lo va a hacer Dios. Está en el libro de Apocalipsis. Antes de inaugurar el reino milenial, Él va a atar a Satanás. Pero hay hermanitos que andan profiriendo maldiciones contra las potestades del mundo espiritual, y eso no está bien. Puedes expulsar un demonio en el nombre de Jesús si te encontraras un endemoniado, sí, predicas el Evangelio, y sí, el Espíritu Santo lo expulsa de la persona, ¿verdad? Pero estar profiriendo maldiciones y cosas de ese tipo, eso es antibíblico, y es puro show y puro circo. Y ese tipo de iglesias regularmente están llenas porque no leen la Biblia, les gusta ver nada más ese tipo de teatro. Y es triste de decir, porque hay verdaderos hermanos ahí metidos que son salvos, pero ya están contaminados con ese tipo de doctrina, lastimosamente. Déjeme buscar una cita, hermana,
donde dice el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Por tanto yo os envío como ovejas en medio de lobos, y hollarás toda artimaña del enemigo, hollarás serpientes y escorpiones. No recuerdo si está en Mateo 18 o Mateo 28, pero juntándolo con esto, en Marcos 16, 15, después de que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos envía a predicar el Evangelio, Él dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Y estas señales seguirán a los que predican en mi nombre. Y una característica principal de estos shows que hay en estas iglesias es que no predican el Evangelio, no predican a Jesucristo crucificado para el perdón de pecados. Están predicando puras mentiras, puras falsas profecías. Que Dios me dijo que uno que tiene una playerita negra y que se conectó hoy en la sala del Meet, Dios va a arrojar una abundante bendición sobre de él, que no va a caber en su casa. Falsas profecías, y se ponen a expulsar supuestamente demonios cuando en ese lugar no se predica el Evangelio. No pueden seguir esas señales a ellos porque ellos no predican el Evangelio. Están haciendo mercadería del Evangelio. Son falsos maestros, falsos profetas. Dice, estas señales seguirán a los que predican en mi nombre. Dice Jesús, ¿a quiénes? A los que predican en su nombre. Hollarán escorpiones, destruirán toda artimaña del enemigo, beberán bebida mortífera y no les dañará. Pero esas señales expulsarán demonios, sanarán enfermos. Pero esas señales siguen a los que predican el Evangelio, no a estas personas que dicen, ven a tu noche de milagros. Si eres pobre, hoy Dios te va a hacer millonario. No ese tipo de predicadores, a los que predican en el nombre de Jesús. Y el propósito no son las señales. El propósito es la salvación del alma de los inconversos, no las señales. La señal, como su nombre lo dice, es una señal. De hecho, en lo personal, trato de no compartir nada sobre esos milagros que Dios hace, porque sí, Dios los hace, pero la gente siempre se quiere ir más por eso. En lo personal hemos visto cómo Dios ha sanado enfermos. Conocí a un hermano que le dieron a beber veneno, literalmente, y no le pasó nada. Y evangelizaba a esa familia que le puso el veneno. Pero no decimos esas cosas, hermana. ¿Por qué? Porque la gente eso es lo que le gusta escuchar. No quiere venir a Cristo porque es pecador y se va a ir al infierno si muere sin Jesús y va a quedar excluido de la presencia de Dios para siempre. Quiere venir a Cristo para ver qué milagrito le hace, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Y ese es otro evangelio, es decir, un falso evangelio. Son falsos profetas, todos esos que promueven esas cosas porque no predican en el nombre de Jesús. Así que esas señales no vienen de Él. Por eso Jesús en Mateo 7:20 les dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, pero nunca predicaron el Evangelio porque nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo. Y la salvación no es por obras, es por gracia. Por tanto, así les dirá el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, nunca fueron salvos, pero hacían muchos milagros. Entonces, eso es algo importante, amados hermanos, porque hay muchas falsas enseñanzas hoy en día. Y a veces nosotros nos volvemos dogmáticos a causa de esas falsas enseñanzas. Claro que Dios sigue haciendo milagros, por supuesto, pero no de esa manera, al antojo de ellos. Es a través de los que predican el Evangelio, los que predican en su nombre. No sé si eso es de ayuda, hermana Cris. Sí, hermano, bastante ayuda, sí. Gracias a Dios, qué bueno, hermana. Hermano Mikey, adelante, hermano. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería hacer una pregunta y tengo una duda, porque yo ya lo había leído. Le cuento que tengo un libro que me apoya en algunas interpretaciones, pero como usted dice, tiene razón de que tenemos que basarnos en la Biblia. Y quería preguntarle sobre este tema de los ángeles, en Génesis capítulo 6, donde hablas sobre los gigantes. Y bueno, este libro que yo lo usaba para que me apoye en algunas interpretaciones, dice que los ángeles se habían enamorado de las hijas de los hombres, ¿no? Y que bajaron a la tierra y se juntaron con ellas y de ahí nacieron los ángeles. Quería saber si esto es cierto, porque ahora ya dudo, pero ahorita leyendo la palabra, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Entonces quería saber también eso, si Dios les llama hijos a los ángeles. Okay. Y bueno, esa era mi duda, ¿no? Porque yo lo había leído, pero no sé si es cierto eso, hermano. Sí, muy buena pregunta, hermano. La palabra hijos, cuando vean en el Antiguo Testamento,
Por ejemplo, eso mismo que está en Génesis 6 también aparece en el libro de Job. Dice que vinieron los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Es en ese caso específico cuando el estudio del significado de las palabras sí es bueno. La etimología. La palabra en arameo y en hebreo para hijos, en esos dos capítulos, tanto de Job, ¿verdad? Y vinieron los hijos de Dios, entre ellos Satanás, o se llegaron las mujeres de los hombres porque vieron que eran hermosas, no es la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra hijos es teknon en el griego. Y esa palabra teknon en el griego se refiere a hijos engendrados, hijos legítimos, a un bebecito recién nacido. O sea, se refiere al nuevo nacimiento de un hijo de Dios. Alguien que cree en Jesús y nace de nuevo. Es un teknon en el griego, un hijo auténtico de Dios. Sin embargo, a estos ángeles no se les utiliza con esa palabra ni en su derivado en arameo ni en hebreo. La palabra que se utiliza para hijos cuando se menciona a los ángeles en el Antiguo Testamento, hermano Mikey, es siervos, servidores. A eso se refiere con hijos. Ahora, ahí la traducción al español, en la Reina Valera, le pusieron hijos. Pero una traducción más apegada al arameo y al hebreo original es siervos o servidores. Te pongo otro ejemplo. Y la Biblia no tiene contradicciones. Cuando vemos la genealogía de Cristo, en Lucas capítulo 3, aparentemente hay una contradicción ahí, pero no es ninguna contradicción. Dice, te da toda la genealogía de Cristo, ¿verdad? David fue hijo de Isaí, Isaí fue hijo de Obed, Obed hijo de Boz, y se va así toda la genealogía hasta Adán. Y ahí el médico amado usa una palabra que en el griego es salió de, pero lo tradujeron al español como hijo. Y cuando se refiere a Adán, que es el primer hombre de la raza humana, y Adán, hijo de Dios. Entonces eso parecería tener una contradicción con Juan 1:12, porque Adán no fue sellado con el Espíritu Santo, porque no había muerto y resucitado Jesús. Pero cuando tú ves el significado de esa palabra, no es teknon, como Juan 1:12, significa salió de, vino de, es de. Entonces fue creado por Dios del polvo de la tierra. No fue engendrado con el Espíritu Santo. Sí le dio un soplo de vida, ¿verdad? Le dio un soplo de vida. Y se convirtió en un alma viviente, mas no en un espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45, el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Entonces hay que ver esas diferencias. Son versos de difícil interpretación porque aparenta tener contradicciones en la Biblia, pero no las tienen. Entonces cuando dice que los hijos o los ángeles, los servidores de Dios, vieron a las mujeres de los hombres que eran hermosas y se allegaron a ellas y les nacieron gigantes, tenemos que entender que en la Biblia aparecen estos ángeles materializándose muchas veces en personas. De hecho, vemos a Lucifer materializar 2 báculos en serpientes con los hechiceros del faraón, Janes y Jambres. El enemigo tiene un poder limitado, pero Dios tiene un poder ilimitado. Se traga a las 2 serpientes, ¿verdad? Entonces, los ángeles se materializan como hombres y tienen relaciones sexuales con las mujeres de los hombres que eran hermosas y nacen los gigantes. ¿Cuál es la otra interpretación que tienen que no se puede sostener bíblicamente? Que como dice hijos de Dios y se pasan por alto la etimología de esa palabra, hijos, y se meten en un gran problemón porque eso contradice otras doctrinas de la Biblia, como lo de Juan 1:12, el nuevo nacimiento. Ellos tratan de explicar que se refiere a los creyentes de esa época, que se les llamaba hijos de Dios. Así lo quieren ellos interpretar ese pasaje. Y entonces, ¿cómo nacieron gigantes? ¿Quién sabe? A lo mejor tomaron mucho chocomil, a lo mejor. Obviamente que no. Goliat era un tipo que medía 2,78 metros más o menos. Y era un gigante chaparrito. Oc, otro gigante de la Biblia, tenía una cama de 5 metros y tenía 6 dedos en cada mano. O sea, y entran otros temas que podrían ser importantes, no esenciales, pero a lo mejor importantes para algunos creyentes. ¿Por qué después del diluvio sigue habiendo más gigantes, no? Los vigilantes o los ángeles que abandonaron sus moradas y se llegaron a las mujeres de los hombres que desobedecieron antes del diluvio de Noé, no fueron puestos en las prisiones de oscuridad de 2 de Pedro 2:4 de forma inmediata. Eso sucedió hasta después del diluvio. Esto significa que después del diluvio siguieron haciendo las suyas con las mujeres de los hombres. Por eso Goliat tenía hermanos, el gigante de Gad, el filisteo. Y por eso Og el que tenía una cama de 5 metros, o sea que era un tipo como de 4 metros más o menos.
Por eso vemos que hay más gigantes. Un hermano de David mata al último hermano de Goliat. Entonces no es que la palabra de Dios tenga contradicciones. Estos vigilantes se menciona el oficio que tienen en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño de un árbol frondoso y muchas bestias acampando abajo de su sombra, y es cortado y deja la cepa del árbol y después vuelve a crecer. Y después el rey Nabucodonosor se enaltece, se pone en el balcón de su palacio y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que he edificado con el poder de mi fuerza? Y viene ese vigilante, un ángel de Dios, un vigilante, y le da su sentencia al rey Nabucodonosor en Daniel 4, y le dice que va a estar como una bestia peluda con plumas durante 7 tiempos, o sea, 7 años. Esto es importante, porque ya vemos qué función tienen ahí los vigilantes. Y estos vigilantes, en vez de estar cuidando la misión que Dios les dio, abandonaron sus moradas y se allegaron a las mujeres de los hombres y se sintieron que eran más buenos que Dios y les enseñaron cosas que no le debían haber enseñado al hombre. Les enseñaron a usar las raíces de los árboles, a interpretar los astros, a hacer armas, a hacer joyería con oro y plata. Y entonces el hombre se desvió su mirada y en vez de buscar a Dios, pues acudían a los remedios de las raíces y todo eso. Y es lo que hoy conocemos como la brujería, que viene del griego farmaquía, ¿verdad? En la Biblia así se traduce esa palabra: hechiceros, brujería. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermano Mikey. Y dice que también de ahí salieron los varones de renombre, como ese tal Aquiles. Ese tipo sí existió, pero no era hijo de los dioses, como se le dice en la mitología griega, ¿verdad? O un semidios, como les gusta a ellos decir. Era un hijo de un ángel caído con una mujer, o sea, un híbrido, ángel con hombre. No son dioses ellos, simplemente que pues al ser mitad ángel y mitad hombre, pues eran gigantes o eran muy fuertes o eran muy valientes. Y por eso la Biblia dice que de ahí vienen los hombres de renombre, los valientes, ¿verdad? O sea, de las épocas de las guerras y todo eso. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermano Mikey. Y mira, en Isaías capítulo 26, versículo 14, se te muestra que los demonios no son lo mismo que los ángeles caídos. Los demonios son los hijos de los ángeles caídos. Tienen un espíritu, pero ya nunca van a tener un cuerpo. Ellos no van a resucitar de los muertos. Por eso ellos son achichincles de Satanás. Los ángeles caídos sí tienen un cuerpo. Están aprisionados en el Tártaros, las prisiones de oscuridad que menciona el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:4. Están encerrados en las prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo dice que nosotros juzgaremos a los ángeles? A ellos precisamente se refiere también. ¿Eso es de ayuda, hermano Mikey? Sí, hermano, demasiado, me llena mucho gusto. Gracias, Alabado a nuestro Señor. Voy a seguir leyendo. Gracias, hermano. Gracias a Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos o hermanas? Excelente. Hermana Lucía, adelante, hermana. Ahí ve una manita levantada de la hermana Lucía. Oye, Cris. la hermana Cris, perdón, hermana Cris. Creo que se quedó levantada su mano. Entonces, pues ya terminamos, amados hermanos. Sí, se quedó levantada, hermano. No, hermano, muchas gracias. Gracias a Dios. Se quedó levantada. Pues vamos a cerrar con una oración y abajo, ahí en el área de la bandeja de mensajes, está el link del grupo bíblico de WhatsApp para recibir el material de estudio y también para edificarnos mutuamente en el amor de Cristo. Quisiera pedirle al hermano Miguel si nos puede despedir con una oración. Sí, hermanos, vamos a orar. Padre, Señor, que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por estos momentos que podemos compartir tu palabra. Señor, te pido por Emilia y de cada uno de aquí presentes, Señor, que puedas tú darles fortaleza y dirección cada día, en cada momento, en cada situación. Señor, permite que cada vez la doctrina vaya llevándonos más a la imagen. Y te pedimos, Señor, por todo que quede en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, amados hermanos. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con todos ustedes. Si Dios quiere, nos vemos. Amén. La paz de Dios.